están todos ustedes? Hoy quiero mostrarles un video con respecto a los fundamentos de la utilización del convertidor de par. ¿Por qué un convertidor de par? ¿Qué cualidades tiene? ¿Y cómo es su funcionamiento básico? ¿Quieres saber más sobre este tema? Entonces, ¡escucha! Aquí ves tres vehículos muy diferentes: un auto de choque de la serie, una bicicleta de montaña y un coche de turismo. Diga usted mismo qué vehículos disponen de un embrague separador y cuáles están dotados de un cambio de marchas escalonado. ¿Puede imaginarse la razón de estas diferencias? Correcto. Como la mayoría de los vehículos eléctricos, desde la carretilla elevadora hasta una locomotora de alta velocidad, el auto de choque no necesita ni embrague ni cambio de marchas escalonado. La evolución del par del motor eléctrico muestra la razón. Se dispone de un par uniforme desde el estado inmóvil hasta casi el número de revoluciones máximo. Esto es así especialmente en el caso de un motor en derivación aquí mostrado. Exacto, la bicicleta aún no tenía cambio de marchas, pero quien decide circular ahorrando fuerza no podrá renunciar a un cambio, ya sea uno integrado en el cubo o uno de cadena. La razón vuelve a quedar clara contemplando la curva de par. El ciclista aplica óptimamente su potencia a unas 100 revoluciones por minuto. A números de revoluciones superiores tendrá que pedalear exageradamente. A números de revoluciones más bajos tendrá que aplicar demasiada fuerza a los pedales. El cambio adapta el estrecho margen de par del ciclista a la velocidad altamente variable. Una moderna bicicleta de montaña dispone para ello de un gran número de marchas. En el caso de un cambio con 21 marchas, hay 3 piñones unidos a la biela del pedal y 7 piñones al eje de la rueda trasera. Puede averiguar las de multiplicación al mover la biela delantera. Pasemos ahora al automóvil. Siempre se necesita un embrague y un cambio de marchas escalonado, aunque en el caso de un vehículo con cambio automático no tengan que ser accionados por el conductor. Normalmente se disponen de 5 a 6 marchas en un vehículo con cambio manual y 4 o 5 en un vehículo con cambio automático. Dado que el motor a combustión gira a gran velocidad, hasta 7000 revoluciones por minuto en un turismo, el número de revoluciones se reduce en 2 pasos. Primero, según la marcha seleccionada con el cambio manual, y luego con el grupo cónico. Aquí se pueden apreciar la relación de transmisión final que tiene cada marcha en el vehículo.
Igual que en la bicicleta, el cambio de marchas escalonado se necesita para adaptar el margen de par limitado del motor a combustión a la velocidad de marcha del vehículo. Supongamos que usted circula con el vehículo en la segunda marcha. Cada número de revoluciones del motor se corresponde con una velocidad del vehículo. Por ejemplo, 3.000 revoluciones equivalen a unos 50 km por hora y 4.500 revoluciones a unos 70. Esto puede calcularse a partir de la demultiplicación del cambio y de la circunferencia de los neumáticos. Por esta razón, la curva de par puede describirse también a través de la velocidad del vehículo. Lo que es válido para la segunda marcha también lo es para la tercera. Su curva de par es más amplia y se extiende a velocidades más elevadas. El par se ha reducido. En la misma medida que aumenta el número de revoluciones de la rueda, disminuye el par disponible en la misma. Complete la curva para la siguiente marcha. Naturalmente estará en las velocidades más bajas y las curvas para la cuarta y la quinta marcha a velocidades más altas. Ahora se puede ver cuál es la máxima fuerza de tracción a cada velocidad. ¿Qué marcha sería, por ejemplo, la correspondiente a 50 km por hora? Veamos qué curva es. Se trata de la segunda marcha, lógicamente, la cual proporciona el par máximo a las ruedas motrices. Si lo que interesa es que se desarrolle la mayor potencia posible, se apuran las marchas al máximo, lo que significa que los puntos de acoplamiento se sitúan en el límite del número de revoluciones. Para una circulación confortable y económica, los puntos de acoplamiento están más bajos. Además, la posición de los puntos de acoplamiento al cambiar a marchas superiores es distinta a la del cambio a marchas inferiores. El automóvil necesita el embrague debido al motor de combustión. Este motor requiere un régimen mínimo para seguir funcionando. Cuando el vehículo está detenido, el embrague interrumpe la transmisión de fuerza entre el motor que gira y la cadena de salida de fuerza que se encuentra inmóvil. Al arrancar, en el caso del cambio manual, tiene que rozar el embrague para superar la diferencia del número de revoluciones. Con el cambio manual solo es posible cambiar de marcha sin carga. La función del embrague consiste en separar el motor de la cadena de salida de fuerza, estableciendo un estado sin carga. En un vehículo con cambio manual, la transmisión de fuerza tiene lugar desde el motor a combustión al embrague separador. El embrague une el cigüeñal del motor con el árbol de entrada de la caja del cambio manual. Tras la correspondiente demultiplicación dependiente de la marcha acoplada, la transmisión de fuerza continúa a través del árbol cardan hasta el diferencial del eje trasero. Los semiejes laterales o palieres impulsan las ruedas. En los vehículos cuyo motor está alojado en el eje propulsado, se suprime el árbol cardan. Los vehículos de tracción total poseen un diferencial en el eje delantero y otro en el trasero, y además una caja de transferencia que distribuye la fuerza motriz entre las ruedas delanteras y traseras. Veamos más de cerca el grupo propulsor.
Reconocemos el motor, el embrague y el cambio de marcha manual. En el vehículo con cambio automático, la transmisión de fuerza es muy parecida. El motor, el diferencial, los semiejes y el tren de rodaje son exactamente iguales, pero en lugar de un embrague se utiliza un convertidor de par y en lugar del cambio de marcha con árbol intermediario, un engranaje planetario. Cuando el vehículo está parado, el convertidor de par separa el motor que gira de la cadena de salida de fuerza inmóvil, igual que lo hace el embrague, pero el convertidor de par desempeña más funciones que un embrague. Como veremos más tarde, puede considerarse como un cambio hidráulico. Esta es la razón de que, en general, los cambios automáticos necesiten menos marchas que los cambios manuales. El cambio de marcha manual es sustituido por el engranaje planetario, que ofrece toda una serie de ventajas sin las cuales no sería posible un control automático del cambio. La comparación aún puede seguir. En el caso del cambio manual, el conductor tiene que participar en el control de la transmisión de fuerza por parte de la caja de cambios. La vista y el oído registran la velocidad del vehículo y el régimen del motor, o dicho en general, la situación de marcha. Esta información se utiliza en el cerebro para elegir la marcha adecuada, que se acopla por fuerza muscular con la ayuda del embrague y de la palanca de cambios. En el vehículo con cambio automático se reduce el trabajo del conductor. Sensores registran el estado de marcha y el control electrónico del cambio procesa esta información para seleccionar una marcha, que es acoplada por elementos hidráulicos de conexión y elementos de mando. Siempre se ha considerado que los cambios automáticos son especialmente confortables, pero por otra parte se enfrentan a una serie de prejuicios: lentos, grandes consumidores de combustibles, poco deportivos. Con el siguiente intento podrá contradecir usted mismo el reproche más frecuente, el de la falta de deportividad. Es cierto que los vehículos con cambio automático presentan aceleraciones inferiores a los equipados con cambio normal. Sin embargo, en la práctica los vehículos con cambio manual no son más rápidos, ya que la transmisión de fuerza tiene que interrumpirse para cambiar de marcha, con el resultado de que el vehículo rueda sin propulsión durante un tiempo, aunque sea muy pequeño. Solo los pilotos muy experimentados cambian las velocidades en fracciones de segundo, alcanzando así las aceleraciones que suelen indicarse para los cambios manuales. Pero obviamente hay perjuicio en la transmisión mecánica con esta práctica. Por el contrario, el cambio automático no necesita de ninguna interrupción de la transmisión de fuerza, acelerando ininterrumpidamente. Resumamos. Dado que en el cambio automático el cambio de marcha tiene lugar sin que se interrumpa la transmisión de fuerza, el vehículo acelera uniformemente y con rapidez sin tener que envidiar nada al vehículo de cambio manual. Al evitar el trabajo al conductor, se consigue un mayor confort de marcha y se reduce el estrés, aumentando así en conjunto la seguridad. Esto podrá confirmarlo indudablemente después de una simulación.
Los cambios automáticos modernos se adaptan a la situación de marcha y a la situación de conducir dirigiendo entre varias curvas características de acoplamiento o desplazando estas si el escalonamiento. De este modo permiten tanto una conducción deportiva, como lo antes mostrada, como también una conducción económica. Los cambios de marcha con carga constante significan una menor solicitación de la cadena cinemática que la alternancia de descarga y carga que se produce al accionar el embrague. El grupo propulsor completo está protegido de errores de manejo. Los cambios automáticos modernos son de alto rendimiento. El mayor consumo que se produce en comparación con un cambio manual es solo insignificante y en algunas situaciones de marcha, por ejemplo en ciudad, los vehículos con cambio automático presentan un consumo equiparable e incluso más favorable. Los cambios automáticos actuales se proyectan aplicando los más modernos métodos de diseño. Se basan en las siguientes disciplinas: mecánica, electrónica e hidráulica. Y en este orden es que vamos a desarrollar estos temas. El control del cruce puede simplificarse con la ayuda de ruedas libres o Sprag. Una rueda libre toma el par en la dirección de bloqueo, mientras que en el sentido opuesto gira libremente. El aceite para engranaje desempeña toda una serie de funciones en el cambio automático. Transmite la fuerza del convertidor de par, elimina el calor producido, lubrica todas las piezas móviles, transporta las partículas desprendidas por abrasión que son separadas en el filtro del aceite, establece valores de rozamiento exactos de los embragues y los frenos del engranaje planetario y realiza los acoplamientos de marcha. Para poder desempeñar todas estas tareas, las propiedades del aceite del cambio automático están sometidas a unas tolerancias muy estrechas. En especial, la viscosidad del aceite del cambio automático tiene que permanecer prácticamente constante dentro de una gama de temperaturas de menos 30 grados centígrados a 140 grados centígrados. Los requisitos que debe cumplir el aceite del cambio automático son acordes con la precisión de los restantes elementos de construcción del cambio. Si alguna vez tuviera que efectuar una reparación o una revisión en un cambio automático, tendrá que controlar siempre el aceite hidráulico siguiendo las instrucciones del manual, rellenando aceite o cambiándolo si fuese necesario. Para ello debe utilizar únicamente el aceite para cambios homologado por el fabricante del vehículo, no añadiéndole ningún tipo de aditivo. Se utiliza aceites distintos a los homologados por el fabricante o se añaden aditivos, se modificarán las propiedades químicas del aceite con repercusiones negativas para el funcionamiento de todos los componentes de la transmisión automática. Primero se llena con el motor parado, luego se arranca el motor y se cambian todas las marchas para que se llenen todos los canales del aceite. Ahora tiene que rellenarse aceite con el motor en marcha, ateniéndose a las especificaciones del fabricante. Presta atención a que el nivel de aceite sea el correcto. En este cambio tiene que encontrarse justo en la junta del cárter del aceite. Vamos a llenar el depósito e incluso nos pasaremos un poco. ¿Qué va a pasar en este caso? Demasiado aceite. Las piezas giratorias del engranaje planetario chapotean en el aceite y producen espuma. Pero si no llena suficiente aceite, puede interrumpirse sus suministros durante el servicio, especialmente al frenar a fondo, al acelerar o en las curvas. La consecuencia son perturbaciones en el cambio de marchas.
Al controlar el nivel de aceite, preste atención a su temperatura. Cuanto más alta sea, tanto más se dilatará el aceite del cambio. Pero no puede dilatarse en las tuberías, en las válvulas, en los elementos de mandos, etc., sino solo en el cárter del aceite. Es especialmente el gran volumen de aceite del convertidor de par el que al aumentar su temperatura presiona hacia el cárter del aceite. Incluso pequeñas diferencias de temperatura provocan grandes cambios del nivel de aceite. Por ello, antes de controlar el nivel de aceite, mida su temperatura con un aparato de diagnóstico. Corrija entonces el nivel del aceite de acuerdo con la temperatura medida. La energía no solo puede transmitirse con piezas mecánicas como árboles, ruedas dentadas o similares. La energía también puede ser transmitida por líquidos, como puede verse claramente en el ejemplo de una central hidroeléctrica. La energía potencial del agua que se encuentra en el embalse se transforma en energía cinética en los tubos de descarga. En la sala de turbinas, el agua incide en las palas de la turbina, imprimiendo a esta un movimiento giratorio. La energía del movimiento rectilíneo del agua se transforma en la energía de rotación de la turbina. Otro ejemplo es el accionamiento de maquinaria de construcción. Conectemos la bomba del aceite. El aceite hidráulico es puesto aquí en movimiento por una bomba del aceite, a la derecha. Se hace llegar a la turbina, a la izquierda, por los tubos flexibles del sistema hidráulico. Allí, su energía cinética vuelve a convertirse en un movimiento giratorio. El aceite hidráulico circula por un circuito cerrado. Imagínese que desaparecen los tubos flexibles de accionamiento hidráulico. De este modo, obtiene un acoplamiento hidrodinámico que, en principio, debe considerarse una etapa previa al convertidor de par. En una caja común se encuentra la bomba, a la derecha, y la turbina, a la izquierda. Las aletas de la bomba se están fijadas a la caja. El motor de combustión las impulsa a través del cigüeñal. La bomba toma el aceite con sus palas. Este aceite se proyecta hacia el exterior por la fuerza centrífuga, con lo que se acelera y se hace llegar a la turbina a lo largo de las paredes de la caja. Ahora inciden las palas de la turbina poniendo a esta en movimiento. Una vez el aceite ha entregado una parte de su energía cinética, se desplaza hacia el centro de la turbina, desde donde es devuelto a la bomba. La salida de fuerza tiene lugar por un árbol que atraviesa la bomba. Básicamente, el acoplamiento embrague hidrodinámico trabaja con resfalamiento. Cuando el motor gira a régimen de ralentí, el caudal de aceite es reducido. De este modo se transmite poca energía a la turbina. El vehículo se desplaza lentamente a una velocidad muy baja. Para evitar esto, veamos qué pasa si pisamos el freno de servicio. Como el embrague hidrodinámico no une rígidamente el motor a la caja de cambio, es posible detener el vehículo sin que el motor se detenga. En esta situación, el acoplamiento hidrodinámico actúa como un embrague separador.
A números de revoluciones medios, la corriente de aceite arrastra ya con un mejor rendimiento la turbina en el acoplamiento hidrodinámico. Pisemos ahora el acelerador. Cuanto mayor sea el número de revoluciones de la bomba, tanto más energía se transmitirá a la turbina. El número de revoluciones de la turbina se aproxima al de la bomba, hasta que finalmente la bomba y la turbina giran a una velocidad prácticamente igual. Sin embargo, la turbina no alcanza nunca el número de revoluciones de la bomba. ¿Puede imaginarse por qué es así? ¿Cuál es la justificación que usted cree que es la correcta? En el caso límite de la revolución es igual, el embrague estaría sobrecargado. Si el número de revoluciones fuera igual, ¿se detendría el flujo de aceite? ¿O no podría transmitir energía de la bomba a la turbina? ¿O no es posible producir con rentabilidad bombas y turbinas del grado de precisión necesarios? Exacto. Solo mientras la bomba gira a mayor velocidad que la turbina podrá ser impulsada esta por la corriente del aceite. En cuanto el número de revoluciones de la turbina se hace igual al de la bomba, se interrumpe el flujo de aceite. Ya no se transmite la energía desde la bomba hacia la turbina. La relación entre los números de revoluciones de la bomba y de la turbina es descrita por el resfalamiento. El resfalamiento indica en porcentaje la pérdida de número de revoluciones que se produce durante la transmisión de la bomba a la turbina. Calcula el resfalamiento para una velocidad de la bomba de 2000 revoluciones por minuto y una velocidad de la turbina de 1500 revoluciones por minuto. ¿Qué resultado es el correcto? Bien calculado. En la página siguiente usted podrá ver las diferentes situaciones de resfalamiento. Veamos. Con el vehículo parado el resfalamiento es del 100%, ya que la turbina aún está inmóvil. Pero aceleremos. Al aumentar el número de revoluciones de la turbina disminuye el resfalamiento. Pero jamás puede llegar a cero. El aceite del cambio tiene que circular desde la bomba a la turbina para poder transmitir la energía. El acoplamiento hidrodinámico ha sido reemplazado por el convertidor de par en todos los vehículos. Se trata de superar rápidamente el resfalamiento innecesario al arrancar y al cambiar de marchas. En forma similar a lo que ocurre en el embrague del vehículo con cambio manual, tiene que producirse una transmisión rápida del par. Esto se consigue con la ayuda del convertidor de par. Veamos de nuevo la situación cuando se presenta resfalamiento. La bomba gira con rapidez y la turbina con lentitud. Compare el convertidor de par con un engranaje de cadena. Verá que en ambos casos se produce una demultiplicación hacia marcha lenta, pero en el cambio la demultiplicación hacia la marcha lenta está vinculada siempre a un aumento del par, y precisamente esto es lo que produce el convertidor de par. En el margen de resfalamiento, el convertidor de par trabaja como un cambio hidráulico con desmultiplicación variable.
En caso de gran resfalamiento, se reduce el número de revoluciones y aumenta el par. Al disminuir el resfalamiento, disminuye también la desmultiplicación. Al mismo tiempo, aumenta el par, si bien solo en pequeña medida. Si el resfalamiento es pequeño, el convertidor de par trabaja exclusivamente como acoplamiento. Al aumentar el par cuando el resfalamiento se hace grande, se transmite más energía a la turbina. De este modo se supera rápidamente la fase de conversión, alcanzándose la fase de acoplamiento. ¿Cómo funciona la elevación de par? En el convertidor de par a la bomba y a la turbina se le añade un reactor o estator. El reactor está unido a la caja de cambio a través de una rueda libre o sprag. Solo puede girar en el mismo sentido que la bomba y la turbina. El movimiento en sentido contrario es bloqueado por el sprag, con lo que el reactor queda inmóvil. Veamos cómo trabaja el convertidor de par en el margen de conversión. La corriente de aceite generada por la bomba se hace llegar a la turbina. Es desviada por las palas de la turbina, entregando su energía a esta. A continuación vuelve a la bomba. Si en el reactor choca contra la bomba, pero el reactor desvía de nuevo la corriente que entra ahora en la bomba en la dirección de giro. El reactor absorbe el golpe de retroceso. La actuación del reactor pierde importancia al aumentar el número de revoluciones de la turbina. El aceite fluye a la bomba con unas características reostáticas cada vez mejores. La intensificación del par por el reactor disminuye correspondientemente. A partir de un determinado número de revoluciones, la corriente de aceite incide en el dorso de las aletas del reactor. Aletas de reactor fijas perturbarían incluso el flujo de aceite. Pero como el reactor posee una rueda libre, es arrastrado en el mismo sentido de giro que la bomba y la turbina. Tan útil como resulta el convertidor de par al arrancar y cambiar de marchas, tan enojoso es inevitable el resfalamiento durante la fase de acoplamiento. Los cambios automáticos modernos poseen un embrague para la anulación del convertidor. Se trata de un embrague de discos que en cierta situación de marcha anula la acción del convertidor de par. Es controlado hidráulicamente. En estando acoplando, la turbina siempre está unida a la caja del convertidor. De este modo se establece una unión rígida entre el cigüeñal del motor y el árbol primario de la caja de cambios, tal como ocurre con un embrague separador, y no se producen pérdidas por resfalamiento. Aquí puede ver de nuevo los componentes del convertidor de par. Póngale los nombres correspondientes. Excelente. Usted ya conoce el convertidor de par.
Si quieres saber más sobre los videos que tengo en YouTube, simplemente tienes que buscarlo por mi nombre. Así de sencillo.